Francia, un país del que todos hemos oído hablar cantidad de veces, cuya influencia creo que ha llegado a cada rincón del mundo, cuyo símbolo, la Torre Eiffel, está en un sinfín de películas. ¿Por qué no entonces visitarlo unos días para poder ser testigos directos de esta sociedad y enriquecernos así un poquito con su cultura? Acompáñame a París, Francia. Solo entrar al avión de la aerolínea francesa Air France ya denotaba un poco del ambiente francés, con los auxiliares del vuelo saludándote con un amable Bonjour. y agradeciéndote con un sutil. Merci. Todo era solo el abrebocas de lo que iba a tener enfrente de mí en los próximos días. Como buen colombiano, una de las cosas que más me impresionó a nivel social fue el sinfín de alternativas de transporte en la ciudad parisina. No solo habían muchas, sino que todas se encontraban funcionando en perfecto estado. Al llegar al aeropuerto era impecable. Contaba con un tren que te conectaba con el centro de la ciudad, un metro que te permitía llegar a cada rincón de la capital, una estación de buses donde no pude ni siquiera contar cuántos parqueaderos habían ni cuántos buses, por la cantidad de destinos que se tenían allí. Pero ¿qué puedo decir sobre los trenes? Definitivamente lo mejor que puede existir. Un método de transporte puntual, seguro y rápido, en donde te podías estar moviendo a más de 300 km por hora mientras disfrutabas de las zonas rurales francesas. Algo que sí se nota a simple vista es que nada de esto funcionaría como lo hace si no fuera por una cultura ciudadana que está presente, en donde el peatón, ciclista y los carros tienen senderos para cada uno y a su vez entre ellos se respetan los espacios. Si bien en un principio se podría sentir como una cultura fría, yo la describiría más bien como una cultura respetuosa, en donde un desconocido no tiene contacto contigo más que por ser grosero, es porque no quiere molestarte. Es de anotar que se puede pensar en Francia como un país europeo lleno de personas blancas y altas, como ese tal prototipo que tenemos. Para Francia tener lazos tan cercanos con tantos países, en especial con sus excolonias africanas, era de lo más común encontrarse con personas de todas las razas. Lo importante, creo yo, es que por más que sea una ciudad tan cosmopolita, cada persona allí, independientemente del lugar de origen, se adapta a las normas sociales que se rigen. Y por eso es que se puede hablar como una sociedad, como un país organizado en donde se siente un sentimiento de paz. ¿Qué sería de París sin su Torre Eiffel? Probablemente lo mismo que Nueva York sin el Empire State o Londres sin el Big Ben. Un poco de contexto sobre esta es que es una estructura de hierro que fue construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889 en París. Un dato curioso es que en un inicio se pensaba ser destruida a los 20 años de construida, pero esto nunca pasó porque a la torre se le pusieron unas antenas de radio y televisión. Pero también está el Arco del Triunfo, que se construyó entre 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz, que como dato curioso, Napoleón nunca había terminado, porque murió 15 años antes de que esta fuera terminada. La ciudad de París goza con una arquitectura coherente y uniforme, los edificios son modernos y se han desarrollado gradualmente por fuera de los estilos que se aplicaban antes. Los palacios y mansiones han sobrevivido y es más, algunos de estos se han transformado en edificios de apartamentos o comerciales. La conciencia de la ciudad es preservar al máximo el legado histórico arquitectónico como ninguna otra ciudad ha hecho. Las estructuras más elevadas como altos edificios pueden verse en las afueras de la ciudad. Todos hemos escuchado alguna vez de la Revolución Francesa, ese proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Pero yo, como buen turista que quería empaparse de la historia, fui al lugar donde mejor se podía explicar el por qué el pueblo francés estaba en descontento con sus monarcas. Y qué puedo decir, no era para nada menos. Bienvenidos al Palacio de Versalles, donde el único límite a lo suntuoso y extravagante es tu imaginación. Nada más llegar, impacta el color dorado que abunda en toda la parte externa del palacio. Y al llegar dentro es que no tengo ni palabras para describirlo, con obras de arte, detalles en mármol y oro en todos lados, además de unos impresionantes candelabros e increíbles habitaciones, demostraba la gran incongruencia y desconexión que se llegó a vivir en su época. Un rey donde la palabra límite no era una opción, mientras que había un pueblo allá afuera esforzándose todo un día para poder sobrevivir. Era imposible no pensar cómo era vivir en ese palacio cuando de verdad era un palacio, y allí vivía el rey junto con la nobleza y muchos empleados sirviéndoles. Al estar en Francia, algo que noté es que el cuidado del medio ambiente está intrínseco en la sociedad y la gente se toma en serio el tema del reciclaje. Son conscientes de que las pequeñas acciones pueden contribuir positiva o negativamente a este. Pero si bien hasta ahora había vivido como casi un local, todo lo que Francia en especial
Su capital tenía para mostrarme qué mejor lugar para empaparme de cultura que el Museo del Louvre. Siendo el segundo museo de arte más grande del mundo, estaba seguro que allí iba a terminar de aprender sobre la historia que llevó a Francia a ser lo que es hoy en día. Abierto al público en 1793, significó, dentro de la historia de los museos, el traspaso de las colecciones privadas de las clases dirigentes, es decir, la monarquía, la aristocracia y la iglesia, a galerías de propiedad pública para disfrute del conjunto de la sociedad. Dentro de este se consagran las bellas artes, como la arqueología y las artes decorativas anteriores al impresionismo. Sus extensas colecciones son el resultado del coleccionismo desarrollado por la monarquía francesa a lo largo de varios siglos, al que también se sumó el esfuerzo de varias personalidades de la Ilustración, la labor desamortizadora de la Revolución Francesa y también las victorias militares durante las guerras napoleónicas. Además también las campañas arqueológicas y compras impulsadas durante el siglo XIX. Un dato curioso es que el Louvre solamente maneja obras y las muestra que sean anteriores a 1848. Si bien habían obras maestras del arte universal, incluyendo claramente obras francesas, no se puede desconocer que las colecciones tales como la griega y la romana, que abarcaban periodos desde las Cícladas hasta el declive del Imperio Romano, y también las antigüedades egipcias, que comprendían más de 50.000 piezas, que incluían artefactos de las civilizaciones del Nilo, que databan desde el 4000 a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, se pudiera pensar entonces que esto no está relacionado con la Francia de hoy en día, pero es que tampoco se puede desconocer la historia. Tener enfrente estas obras de arte te hacen reflexionar sobre todo lo que tuvo que pasar en nuestra historia, tanto la de la humanidad, tanto la europea y luego la francesa, para que entonces Francia fuera exactamente así, así como yo lo pude conocer. No tenía mucho tiempo en Francia, pero sí pude constatar que lo que son hoy en día no ha sido cuestión del azar. Han sido muchos sucesos históricos, batallas y revoluciones que llevaron a este país europeo y a sus ciudadanos a ser y pensar de la forma que lo hacen hoy. Francia es un país donde se reúnen todo tipo de culturas, pero aún así siguen teniendo su identidad propia. Espero que les haya quedado algo de este video. Yo por ahora volveré a Colombia.